alianza está un poco triste. Padre, estamos haciendo una prueba para la transmisión de la semana que viene de la consagración. Entonces, Anate, la voy a grabar. Abraham le dice a Dios que cuando él se muera, dado que no tiene hijos, uno de sus siervos heredará todo. Y Dios le dice, no, mira el cielo, cuenta las estrellas si puedes, así será tu descendencia. Y también a tu descendencia daré esta tierra. Y Dios fundamenta sus promesas haciendo alianza con Abraham, según un rito de la época, no solo en el pueblo de Israel, sino en los pueblos circunstantes, hititas, cananeos, jebuseos. Se han encontrado documentos, también asirios o babiloneses, se han encontrado documentos con este mismo rito de alianza. Dios le dice a Abraham, tráeme una cabra de 3 años, una ternera de 3 años, una torta y un pichón. Tomó él todas estas cosas y partiéndolas por medio puso cada mitad enfrente de la otra. Se parte los animales, menos el pichón y la torta, que son demasiado pequeños, pero la cabra y el ternero los parte a la mitad y coloca una mitad de un lado y otra mitad de otro lado enfrente de la otra, formando un camino. Y luego, puesto ya el sol, surgió en medio de densas tinieblas un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre aquellos animales partidos. Viene de repente un fuego y pasa entre los animales partidos. Cuando se hacía alianza, uno de los modos de hacer alianza de la época era partir animales, formar una especie de camino entre las mitades de los animales, y quienes hacían alianza caminaban, pasaban entre las partes de los animales diciendo, me suceda a mí lo que ha sucedido a estos animales si no soy fiel a la alianza que estoy haciendo ahora. ¿Quién pasa entre los animales? Símbolo del fuego. Aquí simboliza el fuego. A Dios. Dios pasa entre los animales, pero Dios pide a Abraham que pase. Solo Dios pasa entre los animales. Solo Dios hace alianza. No es alianza de Abraham con Dios, es alianza de Dios con Abraham. De nuevo, tenemos una iniciativa de Dios unilateral. No pide nada. No pide nada. Dios promete, Dios hace alianza y no pide nada a cambio. Pero, bueno, me imagino que vamos a llegar hacia allá, pero entonces, en referencia a la participación del hombre con respecto a esa alianza, o sea, hay una participación, hay una aceptación, no sé si es que vamos a llegar allá. Vamos a llegar ahora mismo. Okay. Éxodo. Ajá. La cuarta. Éxodo. Capítulo 19 a capítulo 24. Y aquí ya vamos entrando en el tema de los mandamientos. Éxodo 19 a 24. Tenemos en el capítulo del Éxodo 19, el pueblo llega al Sinaí, Dios se revela en el Sinaí, la teofanía de Dios, Dios promete que hará una alianza. Luego viene la preparación del encuentro con Dios, Dios se aparece, y solo en el capítulo 20 tenemos los mandamientos.
Luego, en ese mismo capítulo y hasta el 22, hasta el 23, tenemos otra serie de preceptos. Y en el capítulo 24 tenemos la alianza de Dios con su pueblo. ¿Cuál es el contexto de los mandamientos? La salida de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Ahí estaba Dios impone los mandamientos, hay cuerpo becerro de oro, Tenemos la los- adoración del becerro, ¿no? Tenemos los mandamientos, Ay, sí, los mandamientos. pero antes de los mandamientos, ¿con qué se inicia? Con la adoración a otros dioses. Dios promete su alianza y Dios hace alianza. Es decir, los mandamientos son parte de la alianza de Dios con nosotros. ¿Cómo hace alianza Dios con el pueblo de Israel y a través del pueblo de Israel con todos nosotros? Éxodo 24. Dios manda sacrificar unos animales. Con ese sacrificio, esa sangre se convierte en algo sagrado, porque sacrum, sacrificio significa sacrum facere, convertir algo en sagrado. Creo que lo he dicho alguna vez, que es algo muy, muy importante para nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual. Sacrificio no significa originalmente algo difícil o costoso, sino convertir algo en sagrado, porque se le ofrece a Dios, que es el santo, y Dios, al aceptarlo, lo convierte en algo santo, en algo sagrado. Cualquier acción hecha por amor a Dios o por vida a Dios se convierte en algo sagrado, en algo santo. Sacrifican unos animales, esa sangre es santa, es sagrada. Con la mitad de esa sangre rocían el altar. El altar tiene símbolo de Dios. El altar, como aquí nuestro altar, es un símbolo de Jesucristo, sacerdote, víctima y altar. Por eso el sacerdote besa el altar. Rocían el altar con esta sangre. Moisés lee al pueblo de Dios la ley, y el pueblo dice, aceptamos, y aquí viene la respuesta. Dios no impone su alianza, Dios le la propone. ¿Quieren? El pueblo de Israel, sí, haremos todo lo que pide el Señor. Y entonces Moisés rocía al pueblo con el resto de la sangre. La mitad, con la mitad se rocía al altar, con la otra mitad se rocía al pueblo. Y como han sido rociados con la misma sangre con la que fue rociado el altar, símbolo de Dios, se convierten en consanguíneos de Dios. Han sido rociados con la misma sangre. De aquí viene la Eucaristía. De aquí viene la Eucaristía. Solo que no somos rociados, sino que bebemos, tomamos la misma sangre, que es Cristo mismo. Aquí hay un pacto, hay una alianza, pero lo único que hace el pueblo es decir, quiero aceptar esa alianza. Es bilateral en el sentido de que el pueblo, si no acepta, no se realiza. Exacto, no se negocian los términos. Pero la iniciativa es de Dios y es un don. Y Dios no da para recibir. Claro, y esto da sentido al hecho de que los mandamientos son inmutables
y no están sometidos a una discusión de deberíamos quitar esto, actualizarlos, están viejos. Sí, y ahora veremos el sentido, porque es así. Entonces el pueblo se convierte en consanguíneo de Dios. ¿Y cómo termina el capítulo? Los ancianos, ese capítulo 24, los ancianos subieron. Había dicho los ancianos, aguarden aquí hasta que regresemos. Ahí quedan con ustedes Aarón y Julia. Ese 24 sería la quinta, ¿vale? La cuarta perdón, no es el final del 24, es el versículo 9 y siguientes, 9 a 11. 24, 9 a 11. Moisés subió Con Aarón. Ajá. Nadab y Abiú, y 70 de los jefes de Israel. Contemplaron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había algo parecido a un pavimento de zafiro transparente y tan esplendoroso como el mismo cielo. ¿Hasta qué número? Y el siguiente versículo. Estos elegidos de Israel vieron a Dios y luego comieron y bebieron. Él no dejó que su propio poder los aplastara. Comieron y bebieron. ¿Por qué han juntado aquí dos relatos? Aquí han juntado dos relatos. En versículos 1 y 2, Dios dice a Moisés, sube al monte con los ancianos. Luego se interrumpe el relato, comienza el relato de la alianza de Dios a través de la sangre. Termina este relato de este modo de hacer alianza y se retoma el versículo 1 y 2, que subieron los ancianos al monte y comieron y bebieron. Comer y beber es otra forma de hacer alianza. Dios les da de comer y de beber, que es una forma de decir todo lo mío es tuyo. Eso sería la quinta, no, aquí es la cuarta, pero es la cuarta alianza es de Dios con el pueblo de Israel, pero hace alianza de dos formas, con la sangre y con el comer y el beber. Son dos tradiciones independientes sobre el modo como Dios hacía alianza con Israel, pero como se refieren al mismo tema, el último autor sagrado que escribió esta parte del Éxodo dijo, pues como se refiere al mismo tema, voy a juntarlas. Y por ese respeto a la palabra de Dios, no cambió, no volvió a redactar, sino que juntó dos relatos diversos. Pero por eso, cuando uno lee, no tiene mucho sentido, versículos 1 y 2, Dios dijo a Moisés, sube con 70 ancianos al monte, y luego se interrumpe el relato, y Dios dice a Moisés, reúne al pueblo de Israel, pero si no estaban arriba del monte. Entonces son dos relatos independientes, dos formas de hacer alianza, de Dios con el pueblo, mezclados dentro del mismo caso. ¿La cuarta alianza que son? ¿Comer y beber? La sangre, ser rociados con la misma sangre y comer y beber con Dios. Y menciono rápidamente la quinta alianza, que es con David. Y los mandamientos no les tanto. Bueno, aquí se... Sí, pero ahora profundizaremos en el sentido de los mandamientos a la luz. Entonces, la alianza con David, 2 Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 7, todo ese capítulo, segundo libro de Samuel, capítulo 7, y el Salmo 89. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, David dice, yo vivo en un palacio, pero Dios vive en una tienda, el arca de la alianza, donde Dios mora, está en una tienda de pieles. Era la tienda que habían llevado por el desierto. Y pues David no puede ser, voy a construir un templo para Dios. Y a través
del profeta Natán, Dios le dice a David, dile a mi siervo David, ¿eres tú quien me construye una casa? No, tú no me vas a construir una casa. Yo te he sacado de Egipto, yo te he librado de tus enemigos, yo te daré una yo. Y ahí promete, yo hago alianza contigo, te daré una descendencia. Él será mi hijo. Y aunque se aparte de mí, no lo rechazaré, sino que mantendré mi alianza para siempre. Y el Salmo 89 lo compone David después de que Dios le dice esto. El amor de Yahvé siempre cantaré, de edad en edad anunciará mi boca tu lealtad. Una alianza pacté con mi elegido, un juramento hice a mi siervo David, para siempre he fundado tu estirpe, de edad en edad he elegido tu trono. Esas son las palabras de Dios a David. Y de nuevo, Dios no deja a David que le construya una casa. Dios no deja a David que le pague de alguna forma, o que parezca que, bueno, yo te he hecho esto y ahora tú me vas a hacer esto. Dios le dice, no, yo soy quien he hecho alianza contigo. Y no quiero que edifiques una casa. Pero una pregunta, a partir de ese tiempo de David no empiezan a construirse las sinagogas. Con Salomón se construye un templo a Dios. Dios sí deja que Salomón le construya un templo. Pero ya queda claro de que no era condición para la alianza de Dios. Padre, disculpa, de todas, se puede ver claramente la alianza, o sea, cuando Dios habla con el hombre, a través del profeta, en fin, se ve claramente. La que yo no me quedé clara fue con la primera del Génesis, que al séptimo día descansó, pero no veo. En el día séptimo Dios descansó. Séptimo significa también sabá, significa hacer juramento, hacer alianza. En el día en que Dios hizo alianza, el día séptimo, Dios descansó. Entonces, Dios al terminar la creación, hace alianza con el hombre y con toda la creación. En el día en que Dios hizo la alianza, en el día séptimo, es decir, en el día en que Dios hizo alianza, Dios descansó. Crea, pero no descansa solo con crear, sino con hacer una alianza de amor. Pero que eso es un tremendo detalle, porque lo que digamos que sabemos habitual es que Dios crea y el séptimo día es que descansa, no que hay algo tan importante como que es la alianza, razón del descanso. Por eso, o sea, que por eso el día, el turno de la creación. El sábado para los judíos, el sábado, día de descanso, el domingo para nosotros, es día sagrado, porque no solamente el día en que Dios terminó la creación, porque nosotros mucho más cuerpos, el día en que Cristo resucitó, la verdad, es el día en que Dios hizo alianza con nosotros. Y por eso es el día para acordarnos de Dios. No es un día más, como nuestro cumpleaños, no es un día más. ¿Es un día normal? Sí, pero es un aniversario. Es el día para celebrar un evento, aniversario de matrimonio. Es un día para celebrar un evento. Una de mis hermanas rompió con su novio porque no se acordó de su cumpleaños o de una cosa así. Entonces le dolió. Pero luego ya se reconciliaron, ya se casó. Pero porque ese día no es un día más, es un día para vivir un evento importante. El domingo es el día para acordarnos y vivir la alianza con Dios, la alianza de Dios con nosotros. Y por eso el sentido de santificar las fiestas, y por eso el sentido de no trabajar, es para poder dedicarle a Dios el tiempo, el culto necesario. Yo lo pondría así, Padre. Yo no me el día 7 descansó y creó la alianza de amor con nosotros. El día séptimo descansó porque séptimo significa también hacer alianza. Entonces, en el día séptimo, en el día en que Dios hizo la alianza,
La alianza como implícita por el amor La de la alianza, creación. bueno, implícita que está en la palabra Shabbat. Es como la conclusión, pues terminó el Es trabajo, la- descansó y creó la Terminó alianza, selló la alianza. Terminó el trabajo y descansa solo porque Por la la alianza de amor. O sea, el descanso es posterior a la alianza. O sea, El la razón del descanso descanso. es porque ya Selló la alianza. hacia alianza. No solamente crea, no, descansa porque dice yo ya he hecho alianza de amor con el hombre y con mi creación. Pero una pregunta, pero también el sábado, y es que bueno, esto no nos toca tanto a nosotros, pero el sábado no solamente, o sea, para los judíos no solamente su sábado conmemora esta primera alianza, sino también hace referencia a la Pascua. Sobre la, no sé, la Pascua, sí, también a la Pascua, pero no, en la Pascua no fue el sábado. El sábado, Okay. El sábado se refiere más bien a la creación. En el séptimo día, Claro, pero para ellos el séptimo día es el sábado. Para ellos. Claro, la salida, o sea, el momento de la salida no sabemos qué día fue, o sea, si fue sábado ni nada, solamente que ellos cuando celebran la Pascua, se preparan para el sábado, o sea, ellos es la fiesta completa, ¿no? Es semanal, es el sábado. Exacto, pero para ellos la fiesta completa es la semana, ¿sabes? O sea, la Pascua de ellos dura en la celebración del día de la Pascua y 7 días después, como nosotros. Okay. El domingo de resurrección y la octava de Pascua, que es una prolongación del domingo. Eso sí viene de esta tradición judía. Pero el sábado es el día del descanso de Dios. Y es imitar a Dios que descansa y darle el culto que merece. Mandamientos. Lo importante en la relación con Dios no son los mandamientos, es la alianza que da sentido a los mandamientos. Como lo importante en un matrimonio no son las obligaciones que se derivan del matrimonio, sino la alianza de vida y amor que hacen los esposos, la cual conlleva obligaciones. Pero el matrimonio no. No, yo sé, pero en el matrimonio esa alianza sí imita el amor incondicional, sí. Que aunque la otra persona no me ame, no me sea fiel, yo sí. Pues mi amor, mi fidelidad no va a depender de que la otra persona corresponda o no. En ese sentido sí se imita esa unilateralidad de Dios. Pero las obligaciones, los mandamientos, son consecuencia de la alianza. Son fruto de la alianza y tienen su sentido solo dentro de la alianza. La alianza es comunión de vida y amor. Y de este amor de Dios con nosotros. Ya va, padre. Y tienen su consecuencia dentro de la alianza. Tiene su sentido dentro de la alianza y son consecuencias de la alianza. Ok, porque ya. Entonces, no es la ley, no es el cumplimiento de los mandamientos lo que salva. Lo que salva es la alianza de vida y amor con Dios. Y lo otro como un complemento, son las reglas. Es el modo para permanecer en la alianza de vida y amor con Dios. La alianza es anterior a los mandamientos y da sentido a los mandamientos. Y así se puede entender los números 2057 a 2063 del Catecismo de la Iglesia Católica. 2057 a 2063. Perdón. 2057. 57. Catecismo. A 2063. Que comienza así: el decálogo se comprende dentro del contexto de la vida. ¿Cuál es la función de los mandamientos? Imitar al Dios que es santo. Muchas veces en la Biblia Dios dice: sean santos porque yo soy santo.
En realidad, la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, no se habla de mandamientos, se habla de las 10 palabras. En hebreo, de Barim. Imitar a Dios. Imitar a Dios, Imitar lo que el es santo. Las 10 palabras. Dios, revelando los mandamientos, está dando al pueblo de Israel un don, el camino para imitarle a Él, que es santo. Entonces, santificando las fiestas nos relacionamos con Él, que es santo. Honrando al Padre y a la Madre, estamos cumpliendo un acto de justicia, como Dios es justo. Todos los mandamientos se refieren a amor y justicia, de una u otra forma, que es el modo de imitar a Dios, que es infinitamente amor, que es infinitamente justo. Los mandamientos son un don, no son un peso, son un don. El camino para vivir en la alianza con Dios, para imitar a Dios, para permanecer en su amor. Como la Eucaristía es un don, la nueva alianza. Y por eso también en la Eucaristía tenemos ese tomi coman, tomi beben. En realidad, la traducción literal es reciban en la mano y coman, reciban en la mano y beban. Lambano principalmente es recibir, solamente porque quien da puede decir toma, se ha traducido tomen, pero el sentido es reciba, porque nosotros no podemos apropiarnos de Dios, solo podemos recibirlo. Que nos pongan las manos y tomen. Ese es el significado literal. Y así también los mandamientos. Es muy interesante la gramática y la sintaxis de los mandamientos, y ya voy terminando para que tengan algo de encuentro. En hebreo hay dos formas de decir no. Al más el verbo en imperativo, lo más el verbo en indicativo. Al, no hagas esto. ¿Y qué partícula encontramos en los mandamientos? ¿Cuál tenemos? Indicativo. En los mandamientos en hebreo no aparece la partícula al. Y el verbo, los verbos no están en imperativo. Los verbos están en indicativo. La traducción literal de los mandamientos es tú no matas. Tú no robas. Tú no cometes actos impuros. Tú no deseas los bienes del prójimo. No son prohibiciones, no están en forma de obligación. Pero en la traducción ponen no matarás, le Sí, quitan la parte esa. Y también cuando Dios a Adán y Eva les dice no coman de este árbol, también está luego con el verbo en indicativo. No son prohibiciones. El sentido, tomando la sintaxis, sería de ese Éxodo 20, versículo 2, es la introducción a los mandamientos. Éxodo 20, versículo 2. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto. En hebreo antiguo no había puntos, ni puntos y coma, ni dos puntos. Y además para ahorrar los pergaminos y papiros luego, porque pues el pergamino pues significaba pues matar una ovejita o un ternero. Entonces, pues por cada papiro era que pues un animalito. Entonces trataban de ahorrar espacio y escribían todas las palabras juntas sin separación.
Entonces, todo junto, sin separación, sin puntos ni comas, sin nada. Entonces, para leer eso, había que saber muy bien el hebreo. Y para los que han traducido, los expertos que han traducido, pues la obra ingente que han hecho, y por eso algunas traducciones, entre que se copiaban, los pergaminos y los papiros tenían unos años de vida, de duración, y luego había que reescribirlos porque se corrompían. Entonces, y también para multiplicar, para enviar a más partes. Bueno, por eso hay a veces dudas de qué palabra es, porque quien copiaba, pues a lo mejor se durmió y pues en español que puede, bueno, esto es una S, es una C, no, y puede variar, puede cambiar el significado de las palabras. En las Biblias, la traducción normal, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto, punto. Pero sería mejor, yo creo, poner 2 puntos. ¿Qué significa 2 puntos? 2 puntos significa que después viene una explicación. Porque yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto, es decir, que ha hecho contigo una alianza de vida y amor, tú no matas. Porque tú eres mi hijo. Tú no matas, no puedes matar. Tú eres mi hijo. Tú no robas. En mi familia no se mata. En mi familia no se roba. Es una cuestión de dar identidad al ser humano. De identidad como hijos de Dios. Porque nuestra familia no hace esas cosas. Pero lo están enunciados los mandamientos como constataciones. Es imposible porque tú eres mi hijo con el cual yo he hecho alianza de vida y amor, yo te he hecho mi hijo. Es imposible que tú hagas eso. Claro, pero entonces, perdón. Si tú matas, tu Dios es la violencia, ya no soy yo tu Dios. Exacto. Si tú robas, tu Dios es la avaricia, ya no soy yo tu Dios. Si tu Dios es otro. Por eso tú no, porque yo soy tu Dios, tú no. Pero son constataciones, como la esposa que le puede decir al esposo, porque yo soy tu esposa con la cual has hecho alianza de vida y amor, tú no vas con otras mujeres. Pero no es la esposa la que le impone al esposo como una obligación. No, son consecuencias naturales de esa alianza de vida y amor. No es la esposa que impone al esposo o el esposo a la esposa unas obligaciones, sino que esas obligaciones nacen de forma natural, de forma lógica, de esa alianza de vida y amor. Padre, pero entonces esa era la pregunta que tenía antes, que entonces esto tiene, por lo que dice, tiene sentido en función de la alianza que se acepta. O sea, que es como, o sea, se me parece que es una cosa bien audaz y bien que rompe paradigmas, porque, ok, a diferencia de lo que es el bien y el mal concebido en el mundo, que entiendo que va a ser consecuencia de esta alianza, o sea, a veces tenemos la tendencia a pensar que todos los demás, o sea, que nosotros debemos ser jueces de esa alianza que no sabemos qué han hecho los demás. O sea, esto es sumamente personal, o sea, y sobre todo cuando habla de esta forma de traducción que se me refiere a mí, o sea, tú eres la que, o sea, no veas para eres tú la que no hace estas cosas. Sí, y al mismo tiempo, como Dios al crear hizo alianza con los hombres y los mandamientos, lo que llamamos mandamientos, las 10 palabras son parte de la ley moral natural. Ajá, ok. Es algo que está inscrito en el corazón de todos los hombres. Por eso San Pablo en la carta a los Romanos dirá: los paganos que no conocen la ley llevan la ley en sus corazones. O sea, no conocen la ley escrita, pero llevan la ley en sus corazones. Porque el no robar, el no matar es parte de la ley moral natural. El primer mandamiento no es primero solamente en cuanto a un orden de importancia, es primero en cuanto que es la fuente.
de los demás mandamientos. Amarás al Señor tu Dios. ¿Qué significa amar al Señor tu Dios o cómo amar? Ahí están los otros mandamientos. Pero no es primero en un orden simplemente, es la fuente. Los mandamientos no es cuestión de cantidad, es cuestión de amor. No se trata de ver cuántos mandamientos cumples. Bueno, de vez en cuando mato a alguien, pero los demás, sí. Exacto. Sí, robo pero todos los demás sí. Solo los ricos. No es cuestión de cantidad, cuántos mandamientos, es cuestión de amor. El primer mandamiento es la fuente y los otros son las concretizaciones de cómo amar a Dios. Bueno, esto es lo más importante. Es la fuente y los otros, padre. Son las concretizaciones de cómo amar a Dios con todo el corazón. Bueno, en ese primer mandamiento dice amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Sí. Pero ese es el de Jesucristo. Amar al Señor originalmente el Éxodo de Deuteronomio, amarás al Señor Dios con todo tu corazón, con todo el alma, con todas tus fuerzas. Sí. Pero en este de las tablas de la ley amarás a tu Dios sobre todas las No, con todo tu corazón, con todo tu alma, con todas tus fuerzas. Y Jesús le quiso y le dijo. Eso implica amarlo sobre todas las cosas. Pero la formulación está hecha con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Bueno, pues esto es los mandamientos, pero teníamos que explicar primero el significado de la alianza, que es comunión de vida y amor. Dios hace una comunión de vida y amor con nosotros, es decir, nos hace sus hijos, miembros de su familia. Y por eso, en mi familia no se mata. En la mía tú no. Pues, teníamos que comenzar por la alianza para entender el sentido de los mandamientos que cobran sentido solo dentro de la alianza. Como las obligaciones de los esposos cobran sentido solo porque hay una alianza de vida y amor. Son las consecuencias de esa alianza de vida y amor. No son fruto de un pacto. Bueno, tú lavas la vajilla los lunes, martes y miércoles y yo los jueves y viernes. Sino que es fruto todas las obligaciones en la alianza del matrimonio son consecuencias de la alianza de amor, concretizaciones, manifestaciones, formas de vivir el amor, ese amor de alianza. Si no, no tienen sentido, son puras obligaciones. Pero no, el sentido es que son formas de vivir el amor de la alianza. Bueno, pues perdón que les he quitado tiempo, pero Si quieres más tiempo, lo buscas. Margarita, se te va a vender el trigo. muy bien, pues las dejo para que tengan algo de encuentro. No sé si Iván lo quiere tener ya o... Bueno. Buenísimo, padre, parece que sabe algo de él. Parece, ¿verdad? Parece que sabe. Yo algo librito. Sabe algo de él. Estudió para la clase. Y es para la clase, sí. ¿Qué pasa? Gracias. Sí, esto es parte de lo que les daba dentro de la moral fundamental, la teología moral fundamental, para explicar el sentido de los mandamientos, solo que con mucho más detalle, más tiempo, sí. Y luego también para explicar las virtudes teologales, porque las virtudes teologales es el modo de imitar a Dios. Dios es amor. Y la virtud de la calidad del amor es el modo de imitar a Dios, que es amor. Y la virtud de la fe es el modo de imitar a Dios, que es fiel. Porque creer en hebreos dice estar firme. Es o ser
firme. O sea, por eso los salmos dicen Dios es mi roca. ¿Cómo que dice mi roca? No es nada poético, ¿no? Si suele decir tú eres mi roca. Bueno, se puede entender, pero Dios es fiel. Dios es fiel. Y creer significa apoyarse en Dios que es fiel. Y por tanto me puedo fiar porque es fiel, no se va a mover. No me va a abandonar, es firme. Entonces, analizar las palabras hebreas de amor, cómo se dice amor, cómo se dice creer, cómo se dice, y ver cómo las virtudes teologales es el modo de imitar a Dios y de vivir en esa relación de Dios. Por eso les decía el día de las madres, Rahanim, que es misericordia, pero literalmente significa entrañas de madre. Cuando Dios dice yo soy misericordioso, yo tengo entrañas de madre. Analizar la palabra Gesed, es otra forma de decir amor, que significa que es amor de alianza justo. Es decir, todo lo mío es, yo te amo con ese amor de alianza, por lo cual yo soy todo tuyo, todo esto de ti, y tú todo mío, y todo lo mío es tuyo. Y por eso en la Santa Misa decimos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, literalmente la Gesed de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el amor de alianza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la palabra? En hebreo es toda la formación que te... En hebreo es Gesed y en griego, lo escribo con letras en español, es Charis. Cuando San Pablo habla de la gracia de Dios, cuando el Nuevo Testamento aparece la gracia de Dios, San Pablo lo usa mucho, la gracia de Dios, él es hebreo, San Pablo es hebreo, es romano, pero es hebreo. Él está diciendo la Gesed, el amor de alianza de Dios. Y por eso, cuando hablamos de la gracia, es la vida de Dios en nosotros, porque Dios comparte su vida. Todo lo mío es tuyo. Entonces, Dios comparte su vida en nosotros. Padre, pero entonces, y pregunto un momentito, que ese signo o sea, Pedro o el Papa son signos de esa fidelidad, de alguna forma. O sea, digo por el tema del cambio de nombre de la roca. Sí, o sea, sí, tú eres bueno, ahí al decir tú eres roca, estaba diciendo tú eres fundamento. Fundamento. O sea, ese piso sólido. Sí, piso sólido. Sí. Exacto. Pero cuando Dios dice, yo soy fiel, en la Biblia yo soy fiel, o mi fidelidad, en hebreo es yo soy firme, yo soy sólido. Ok, no está vinculado necesariamente. No está vinculado, pero es el mismo sentido de que Dios fundamenta su iglesia en algo sólido. Y luego de ahí viene amén, viene de creer. Amén significa literalmente así es. Así es. O sea, es el presente. Así es. Dios nos dice algo, nosotros decimos amén, es decir, creo. Así es. Y luego también San Pablo dice, Jesucristo es el amén de Dios. Jesucristo es el amén de Dios, el modo como Dios cumple sus promesas. Sí. Te gané una. Yo lo que quiero es aprovechar, bueno, si no yo pido clases particulares, pues no hay problema. Yo puedo pedir. Es lo que pasa es que también hay muchas traducciones como dice que dicen y entonces el